Somos Iglesia Cristiana El Almendro. Fe, oración y servicio. Hola, buenas noches, familia El Almendro, deseando que para todos y cada uno de ustedes sea una noche de grandes, ricas, abundantes bendiciones. Les recuerdo que estamos en el estudio de la gracia y el nuevo pacto, ¿no? La transición entre el antiguo y el nuevo pacto. Vamos a ir a Mateo capítulo 19. En Mateo capítulo 19 vamos a buscar el versículo 16. Dice lo siguiente: entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿cuáles? Y Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondió Pedro, le dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. ¿Por qué les quise leer Mateo y de hecho todo el texto cuando más adelante les voy a pedir a ustedes que busquen, por ejemplo, Marcos capítulo 17, Lucas también, que está el relato del joven rico, que está en el capítulo 18, versículo 18 al 31, solamente les voy a pedir el primer versículo. Y desde ya pues les digo cuál es la diferencia entre el texto de Lucas al texto, por ejemplo, en este caso de Mateo. Una gran diferencia es que Lucas habla de que es un principal. ¿Qué es un principal? Un terrateniente, un señor feudal, una persona que tiene mucha riqueza. O sea, básicamente que tiene muchos terrenos, muchos siervos, muchas personas, mucho ganado. ¿Sí? O sea, cuando se habla de esto y cuando le hablaban principal en el antiguo Israel, recordemos que Israel estaba siendo sometida bajo el imperio romano. Cuando se habla de un principal, se está hablando de alguien que tenía una influencia, inclusive hasta tenía influencia del imperio romano. O sea, era una persona que tenía un renombre, ¿sí? Lo cierto es que antes de abordar los textos, quiero decirles una de las grandes problemáticas que nosotros encontramos en la actualidad en la iglesia. Pero esto no es algo que venga desde hace un par de siglos atrás. Hay una enfermedad que se ha metido en la iglesia y que la iglesia ha permitido que vaya socavando terreno, que vaya avanzando en el transcurrir de los años. Usted se preguntará cuál es la enfermedad. Pues obviamente una de las grandes enfermedades, y es la potencial enfermedad, es el pecado, ¿no? Pero hay algo que básicamente tiene que ver mucho con el pecado de la humanidad, que se llama algo como característica del hombre. Por ejemplo, estamos hablando del humanismo. El humanismo es una de las grandes enfermedades que se ha metido dentro de la iglesia. Y usted me va a decir: pero ¿por qué, Fabián, el humanismo se ha metido dentro de la iglesia y por qué es una de las grandes enfermedades? Por ejemplo, cuando usted mira la marca de la bestia, es el 666, ¿no? El número 6, en su definición, por ejemplo, en los términos hebreos, ¿sí? En la numerología hebrea, significa el hombre en potencia, o sea, el hombre, ¿sí? El número del hombre. Entonces, cuando usted, por ejemplo, mira el 6 y se coloca el 666, es el hombre por encima aún de la Trinidad, el hombre por encima de Dios, ¿sí? O sea, el hombre está por encima del Padre, el hombre por encima del Hijo y el hombre por encima del Espíritu de Dios. O sea, el hombre estando por encima de todo. Entonces, ¿por qué viene a ser esta la marca de la bestia? Porque básicamente el humanismo lo que ha hecho es introducir cosas que nunca Dios ha permitido ni que nunca Dios quiso para la iglesia.
Y digo que Dios no ha permitido es porque eso no viene de parte de Dios. Los que lo permitimos somos exactamente nosotros los hombres. Entonces, por ejemplo, hay muchas denominaciones. Entonces, usted me va a decir, Fabián, usted me dice que usted es la denominación correcta. ¿Yo cómo puedo saber que usted es la denominación correcta? Entonces, yo le voy a decir, regularmente las sectas o las personas que asisten a una falsa denominación o los pastores que dictan un falso evangelio tienen humanismo en su doctrina. Y usted dice, pero ¿cómo una persona que predique el evangelio puede obtener humanismo en su doctrina? Lo que sucede es que exaltamos al hombre. Y lo que sucede también es que confiamos demasiado en el hombre. O sea, usted lo que mira es que las personas siguen ciegamente a un pastor. Y como el pastor les ha dicho que pilas con el ungido de Jehová, entonces no son capaces de cuestionarlo porque no leen su Biblia, y no son personas tampoco que lo quieran hacer, no quieren cuestionar porque quieren tener su mirada fija en un ídolo, en un hombre o en alguna persona que verdaderamente los lleve supuestamente a encontrarse con su creador. Pero este tipo de personas que hacen este tipo de cosas en la iglesia y promueven la impunidad, muchas veces lo que pasa es que están basados en el moralismo. Entonces, cuando hablamos del moralismo, entendemos que es un concepto humano en el que nosotros decimos qué está bien y qué no está bien. Cuando Dios estableció qué está bien y qué no está bien dentro de la congregación. O sea, por ejemplo, les pongo yo un ejemplo. El Señor Jesús siempre puso el orden, ¿sí? Por ejemplo, no se haga mercadería en el templo. Tanto es así que tuvo que venir y tumbar las mesas de aquellas personas que estaban haciendo mercadería en el templo. Dijo, la casa de mi padre es casa de oración. O sea, definitivamente el templo es para adorar y orarle al Señor. Pero en la actualidad usted mira que las iglesias han convertido el templo en un circo, en un lugar en donde se mueven las emociones de las personas, ¿sí? Por ejemplo, otro ejemplo, el apóstol Pablo decía que todo tenía que hacerse con orden, ¿sí? Con coherencia, con respeto, teniendo conciencia de las personas que no conocen del Señor. Entonces, el que habla lenguas tiene que haber intérprete, si no quédese callado. Pero usted mira que la lora, en la actualidad, que se pone a hablar la rabasalla, el Rita saca la bazuca, brinca la vaquita, salta la baranga, recoja la manga, es el pastor, cuando se supone que el pastor debe ser el que pone el orden. Y el pastor muchas veces las habla y dice una cantidad de lenguajes que nadie entiende y no tiene intérprete. Entonces, las personas ponen su pensamiento por encima de la Biblia. Entonces, hago esta introducción porque el humanismo, el desarrollo humano, es lo que muchas veces las personas tienen como excusa. Pero desde ya yo los invito a orar por el mundo. Si usted se da cuenta cómo está el mundo y lo que está pasando ahorita en Oriente, en otros lugares, la verdad yo no veo evolución. Yo no veo que el hombre avance. Yo lo que veo es que el hombre va como el cangrejo. Me da mucha pena con ustedes. Si hay muchas personas que creen en la evolución y que estamos evolucionando y estamos, mejor dicho, creciendo como humanidad, yo la verdad yo no veo eso. Yo veo que las iglesias ya se están metiendo otro tipo de doctrinas, cosas que no son permitidas en la escritura, pastores que son afeminados, pastores que definitivamente no tienen conocimiento bíblico. La Biblia dice que no un neófito. La Biblia habla del ser varón. Entonces, van en contra de la escritura, porque el hombre se está exaltando por encima del Dios que lo creó. Ese es el problema. Entonces, por eso yo hablo del humanismo. ¿Por qué? Porque siempre que el hombre pone su pensamiento por encima del pensamiento de Dios, ya se está exaltando a tal nivel de que el libro de Apocalipsis es una teoría con la que yo estoy de acuerdo, habla del hombre en potencia, del hombre que trata de estar por encima de su creador. Cuando simple y sencillamente nosotros, usted y yo somos barro. Imagínese la ignorancia tan tremenda que hay en la actualidad. Entonces, si el pastor no le habla lo que a usted le gusta que el pastor le hable, entonces, y usted sale confrontado de un culto, lo que pasa es que, ay no, yo no me sentí bien, yo por allá no vuelvo. Yo siento que el pastor me está tirando duro. Pero si el pastor le está diciendo a usted la verdad, entonces, ¿cuál es el problema? El Señor Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan, os vituperen, diciendo de ustedes mentiras o falsedad. Pero que usted lo persigan diciendo falsedad, pero si están diciendo la verdad, entonces, o sea, si el pastor le está diciendo la verdad, si el hermano le está diciendo la verdad, hombre, no tiene que disgustarse con Dios ni con el pastor, se tiene que disgustar con usted mismo, confrontarse con la realidad de su personalidad. Y es que precisamente esto del joven rico tiene que ver con esto que le voy a hablar yo a continuación. Porque el joven rico, un principal, una persona con mucho dinero que tenga tanto dinero,
tantos bueyes, tantas cosas, llega frente al Señor Jesús y se humilla. Y pronuncia una palabra que para cualquier rabino en ese momento era un halago. Eso le encantaba a los escribas y fariseos, que hombres como estos principales, que tenían tanto dinero, se humillaran delante de ellos y le dijeran maestro. ¿Sí? Aquí este hombre le está haciendo un piropo, como decimos aquí en Colombia, un halago, le está diciendo algo muy bueno al Señor, le está diciendo maestro bueno. ¿Qué puedo yo hacer? En otros textos, ahí por ejemplo en Marcos y en Lucas, ¿qué haré yo pues para poder ganarme la vida eterna? Entonces cuando usted mira aquí el texto, usted en ese versículo puede ver que hay algo mal formulado. ¿Por qué? Porque inmediatamente él se molesta, o sea, el Señor Jesús, en lugar de sentirse halagado, la respuesta de él es una respuesta que quizás ninguna persona quiere escuchar. O sea, por ejemplo, se supone que cuando un fariseo recibía a un hombre de estos principales, de una vez se inflaba. Sentía que el ejercicio era con él, ¿no? Que mejor, oh, claro, yo soy un maestro bueno, yo sé harto de Biblia. Entonces ahí, en ese momento, en ese preciso momento, es un halago para un fariseo. Pero el Señor Jesús le dice, ¿usted por qué me llama a mí bueno? ¿Por qué hace este cuestionamiento? ¿Por qué usted está diciéndome este tipo de cosas a mí? Y le dice, no hay ninguno bueno, solamente uno, Dios. Entonces ahí es donde está el problema. El problema es cuando nosotros creemos que podemos ir con la salamería y podemos ir con la manipulación hacia Dios. O pensamos que el buen maestro o el buen pastor o la persona que mejor dicho, sería manipulable entre nosotros según nuestra propia labia borborrea, tiene que respondernos bien cuando se nos está haciendo un halago. Yo personalmente, yo le tengo que decir a usted, no es un atributo que yo haya buscado, pero en realidad yo no soy mucho de tema de cepillarle el hombro a las personas. Yo entendí esto, pero lo entendí desde muy joven, desde muy pequeño. Básicamente, ¿por qué? Porque yo me crié en un lugar en donde, o sea, por ejemplo, yo era muy pobre cuando era pequeñito. Y entonces yo me crié como en un ambiente en donde habían privilegios para unas personas, pero para mí no lo sabía. Entonces yo recuerdo que en algún momento sentí mucho desprecio por ese tipo de cosas. Incluso hasta cuando se portaban mal, aquellas personas yo sentía mucho mal genio, porque yo decía, si se está portando mal, ¿por qué en lugar de reprenderlo, antes lo premian? ¿Sí? Entonces, algo que yo detesto es eso, precisamente eso, la salamería. O sea, como ese tema de estar exaltando a la persona, como decirle, usted es grande, maravillosa. Y eso le agrada a la gente, a los escribas y fariseos les encantaba eso. De hecho, fue uno de los reclamos del Señor Jesús. Les decía, porque a ustedes les gusta desnudar su rostro allí y, mejor dicho, estar en las esquinas, en los primeros asientos y que las personas los alaben. Y el tema es que el Señor Jesús viene aquí, desde que le dice maestro bueno, ahí ya ese cuestionamiento viene con veneno. ¿Y por qué viene con veneno? Porque lo que buscaba el principal, obviamente era una respuesta, porque la pregunta es seria, la respuesta viene a ser mejor, pero él esperaba que se le diera una respuesta amena, una respuesta que a él le convenciera, que le ayudara y que teniendo en cuenta su posición, de una u otra forma, se viera beneficiado, porque posiblemente la ofrenda que pudiera llegar a dar este principal, teniendo en cuenta que tenía tanto ganado, tantas posesiones, pues posiblemente podría llegar a ser jugosa. Entonces el Señor Jesús no va por esa. El Señor Jesús lo primero que le dice, listo, ¿usted por qué a mí me llama bueno? Si el único bueno es Dios. O sea, ni siquiera el Señor Jesús, y no porque él no fuera bueno, ni porque él dijera, yo soy malo, no. Él está diciendo, ¿por qué usted me llama a mí bueno si el único digno de ese título es el Padre? Entonces, cuando usted mira esto, desde allí ya lo bajó de esa nube. O sea, claro. Y usted va a encontrar que los versículos siguientes, o sea, usted ve que hay un comportamiento de parte del Señor Jesús hacia él de enseñanza. O sea, aquí de una vez lo primero que hace es bajarlo de la nube y decir, oiga, este señor, este Mesías o este maestro no me está copiando como yo quiero.
no tiene en cuenta la ofrenda. Lo que me está a mí llamando la atención de este señor es que este señor me está diciendo de que el único bueno es Dios y me está haciendo un cuestionamiento también a mí, dijo el joven rico en su cabeza, ¿no? Dijo, me está diciendo a mí que yo no soy bueno tampoco. ¿Sí? Entonces, mire que desde allí ya lo baja de la nube. O sea, quiero que usted piense en esto y es como si usted fuera a un lugar y usted esperara como que se le exaltara, como que se le tuviera a usted en cuenta su posición, pero automáticamente esa persona que usted estaba esperando que lo exaltara, porque usted, mejor dicho, ya es importante o grande, esa persona lo bajara de la nube con simples dos respuestas. O sea, básicamente era lo contrario, lo que hacía Jesús era lo contrario de lo que básicamente pasaba con los escribas y fariseos, que ellos sí esperaban la adulación. ¿Sí? Entonces, quiero hacer, y fui como puntilloso y fui como insistente en esto, porque de ahí en adelante ya lo que se ve es la metodología del Señor Jesús para poder enseñarle a una persona que está confundida y que no entiende su naturaleza y que aún después de tener tantas riquezas, tanto dinero, y esto va para aquellas personas que piensan que a través de los bienes, de las riquezas, pueden llegar a ser felices en la vida. Pues aquí vemos a un hombre que era rico. Aquí vemos a un hombre que lo tenía todo, pero que fue a hacer una pregunta, y yo digo yo, la mejor pregunta que yo he encontrado en el Nuevo Testamento. Es la mejor pregunta. Porque es una pregunta que en la actualidad las personas rechazan al ir a la iglesia. Es más, ni le prestan atención. Las personas no van a encontrarse cara a cara con Jesús a la iglesia a preguntarle, maestro, bueno, ¿qué haré yo para poder heredar la vida eterna? Ni siquiera van por eso. Las personas van por todo menos por la vida eterna. Las personas van porque tienen necesidades económicas, de salud, familiares. Y así se les predicara de la vida eterna, eso pasa a un segundo nivel porque tienen necesidades diarias. Entonces, ya Dios se convierte en algo que no es importante, sino lo importante es su necesidad. O sea, su reconciliación con Dios. Y recuerden, pastores, si me llega a ver algún pastor por este medio, que nuestro ministerio es el ministerio de la reconciliación. Es reconciliar al hombre con su creador. Entonces, cuando la persona va por lo material a la iglesia, el mensaje del predicador debe ser el mensaje de Jesús, diciéndole, usted no es bueno. Usted tiene una cuenta con Dios. Tiene un problema con Dios. Pero el Señor Jesús le está diciendo esto, pero se lo está diciendo de otra manera. Por eso le digo yo, la metodología, la forma de enseñanza, empiezas a cambiar. Entonces quiero abrir como un paralelo entre el versículo 16 y versículo 17. Usted puede ver que a partir del versículo 18 empieza a haber otras situaciones y una forma de enseñanza diferente. Entonces ya viendo este preámbulo, ya puedo enseñarles a ustedes de una manera más clara y sencilla el mensaje como tal del día de hoy. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Note que no le menciona los dos primeros mandamientos de la ley mosaica. O sea, él está diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré yo para poder heredar la vida eterna? El Señor Jesús no le dice, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y no tendrás ídolos aparte de tu Dios. O sea, que omite los dos principales mandamientos. Entonces, ¿por qué el maestro hace esto? Porque lo que quiere es desviar completamente la atención en ese momento del personaje y lo quiere centrar en su propia humanidad. Quiere exaltarlo. Entonces, ahora el Señor Jesús le devuelve la exaltación a este tipo. Entonces, no se dejó exaltar, sino él ahora empieza a exaltar a este muchacho. ¿Notan eso? No le mencionó porque más adelante le va a decir, vaya y venda todo lo que tiene y venga en pos de mí. No le menciona los dos primeros mandamientos. ¿Por qué? Porque si le menciona el primero y el segundo mandamiento, este muchacho automáticamente se cae de la nube de una vez. Ya lo había decepcionado desde el momento en que le dijo que no haría ninguno bueno, solamente uno Dios, sino que empieza el mismo Señor Jesús a levantar y a exaltar el corazón de este joven. Y le empieza a decir mandamientos que este joven ha guardado desde su juventud. Entonces empieza el Señor empieza a decirle, no matarás. Entonces el joven rico, check. No adulterarás. El joven rico, check. No hurtarás. Yo no le robo a nadie, tengo mucho dinero. Check. No dirás falso testimonio. Yo no ando de casa en casa hablando del prójimo. Check.
Honra a tu padre y a tu madre. ¡Ja! Esos señores viven hermoso. ¿Sí? Check. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo beneficio a cualquier cantidad de personas acá. Todos los judíos me conocen. Por algo estaban diciendo que era un principal. ¿Mm? Entonces, el joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Mire, cuando estamos hablando de este joven rico tenemos que tener conciencia de algo. Regularmente los ricos tenían educación. Podían leer hebreo, arameo, eran personas que tenían varios idiomas. Posiblemente cuando este hombre se humilla delante del Señor Jesús y le dice, maestro, bueno, ¿qué puedo yo hacer para heredar la vida eterna? Este hombre era un judío y sabía de ley. Note que conocía hasta los mandamientos. Bien. Entonces hasta aquí, el joven rico, me siento grande, me siento bien, voy cumpliendo, ¿sí? ¿No nota eso? Entonces el Señor Jesús como que, él dijo, sí, claro, soy grande, 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 grande. Entonces el Señor Jesús se queda mirándolo y le dice, ay, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, mire cómo le responde aquí. Este ingrediente solamente está en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo. Le dice, si quieres ser perfecto, o sea, note esto, o sea, automáticamente el hombre estaba grande y exaltado y el Señor Jesús le dice, si usted quiere ser perfecto, anda, venda todo lo que tiene, déselo a los pobres y venga en pos de mí y sígame. Hago una aclaración, no es que el Señor Jesús esté poniendo un nuevo mandamiento aquí, en donde, mejor dicho, el mandamiento es viva en la inmunda y venga en pos de mí, no. Es que le está atacando la autojustificación de él, la autoexaltación. Entonces, cuando usted viene a Jesús y usted viene con su ego, con su orgullo, con su forma patética, digo patética porque así somos nosotros cuando tratamos de exaltarnos por encima de Dios, de ser la nueva bestia del Apocalipsis, automáticamente el Señor le dice, ¿usted quiere ser perfecto? Le voy a enseñar a ser perfecto. Y precisamente todos los seres humanos tenemos el talón de Aquiles, tenemos algo con lo que verdaderamente nosotros no podemos justificarnos. Y digo algo queriendo decir todo. ¿Sí? Porque a pesar de que este hombre cumplía con muchas cosas según él, Santiago capítulo 2 versículo 10 dice que cualquiera que quiera cumplir toda la ley, pero errare en un solo punto, ha incumplido toda la ley. O sea que delante de Dios usted puede incumplir un solo mandamiento y para Dios es como si usted incumpliera toda la ley. Entonces por eso le digo que el humanismo es uno de los cánceres más grandes que ha entrado en la iglesia en la actualidad, porque el humanismo es el corazón del joven rico, el corazón en donde yo le puedo llegar, ponerme cara a cara con Jesús y decirle, ¿qué puedo yo hacer más? ¿Qué más me falta para ser perfecto? Ya lo soy, ya soy perfecto. Y llega un momento en el que el mismo Señor, en alguna circunstancia de su vida, le pone la zancadilla y le enseña de que usted también sangra. Le enseña de que usted también se cae. Toda aquella persona que ha experimentado el ego y el orgullo sabe de lo que le estoy hablando. Llega el momento en el que el Señor le dice, muy, muy inteligente, muy sabio usted, ¿no? Venga, vamos a trabajar usted y yo. Venga, yo quiero arreglar con usted algún par de asunticos, ¿sí? Usted cree que usted es muy inteligente, muy astuto, muy astuta. Venga para acá. Venga a ver mi cachetoncito, venga. Y usted va caminando y usted cree que va bien. Cuando le mete su zancadilla, y ni siquiera a veces el Señor Jesús tiene que meterle a usted ninguna zancadilla. Simple y sencillamente Él deja que usted se vaya por donde usted quiere ir. Váyase de jeta, papito. Váyase de cara. Tranquilo. Yo solamente lo voy a estar aquí esperando. El problema es que hasta después muchas veces de irse uno de cara y de caerse y de tropezarse o de que el Señor le meta a uno la zancadilla, a veces nos levantamos con el pecho en lo alto, creyendo cosas que definitivamente no somos. Y es que nunca somos ni podremos ser perfectos delante de Dios. Mire que el Señor Jesús le dice, ¿tú quieres ser perfecto? O sea, el Señor Jesús lo lee. Le está diciendo, ¿usted quiere ser perfecto? Vaya y venda todo lo que tiene. Lo exaltó
y nuevamente lo volvió a bajar, lo volvió a aterrizar. Y la metodología del Señor es decirle, usted está incumpliendo los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento, no te harás dioses ajenos. El Señor Jesús dice, ¿acaso le puede servir a Dios y a las riquezas? Ese es el tema. El tema no es que las riquezas o el tener bendición económica sea un problema. El tema es su desgraciado corazón que exalta las riquezas y que cree que porque usted tiene riquezas, usted está bien delante de Dios. O sea, hay personas que creen, como este joven, que porque les va bien en la vida, están bien. Ese es el problema. Entonces, si eso es así, dígame qué pasó con Lázaro y con el rico, en donde el rico es condenado y Lázaro va al seno de Abraham. ¿A dónde yo meto esa historia? Ahí es donde está el problema. Es que ponemos nuestra confianza en nuestro sí mismo y en las riquezas. Por eso, de ahí en adelante les empieza a decir, de cierto les digo a ustedes que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. ¿Pero por qué está diciendo esto? Porque el que tiene riquezas o el que tenía riquezas en el antiguo Israel creía que Dios estaba con él. Ese es el problema de ese pueblo rebelde y de nosotros como pueblo. Que nosotros creemos que si tenemos abundancia es porque Dios nos ama y tenemos escasez, pensamos que Dios nos abandonó, pero precisamente el Señor Jesús se fue detrás de la perniquebrada, o sea, de la quebrada, de aquella persona que estaba en escasez. Precisamente él se iba a la cueva a los ladrones, andaba con las prostitutas, precisamente él iba donde aquella persona que era pecadora, porque esa persona estaba quebrada. Porque el rico no le escuchaba. ¿Por qué? Porque confía demasiado en sí mismo, en sus riquezas. Las riquezas hicieron que el corazón de muchos reyes en la antigüedad se doblaran. Por ejemplo, Nabucodonosor un día amaneció y dijo, ay, vea yo todo lo que he construido, mire qué grande soy, grande, maravilloso, yo soy el papucho de toda esta región. ¿Qué hace Dios? Manda un profeta y le dice, va a comer pasto como lo hacen los animales, hasta que usted no reconozca quién fue el que lo puso allí. El rey David, en lugar de ir a la guerra, se quedó en su casa por consejo de sus generales y allí, confiando en sí mismo, cayó. La riqueza, la comodidad, no es un síntoma de que Dios está con usted. Eso sí, les aclaro, Dios quiere prosperar a sus hijos. O sea, yo no voy a ir a decirle a usted de que Dios no quiere hacer eso, sería yo un mentiroso. Dios dice que, amado, yo deseo que prosperes. Y eso es una carta que muchas personas han tergiversado, ¿no? Es una carta que definitivamente la tomo yo como palabra de Dios, porque es palabra de Dios, pero está diciéndole, amado, yo deseo que usted sea prosperado. Y es una carta que en ese momento el apóstol le está dirigiendo a otra persona, diciéndole, amado, yo deseo que usted sea prosperado en todas las cosas, pero primero prospere su corazón. Eso quiere decir que no es el pensamiento de Dios, sino del apóstol. No, por algo está allí. O sea, el apóstol le está hablando a aquella persona y yo creo que el apóstol tiene el corazón en ese momento de Dios. Y el pensamiento de Dios hacia toda aquella persona es, amado, yo deseo que usted sea prosperado, pero prospero primero por dentro. Porque si usted prospera primero por fuera en otras áreas, en su vida personal, y usted no está próspero por dentro, lo que va a suceder es que definitivamente usted se va a perder. Este encuentro es un encuentro muy delicado. Las personas lo toman como deportivamente, como a la ligera, es la palabra correcta. Y regularmente al leer este texto nos centramos en las riquezas. Entonces, los pastores de la prosperidad utilizan este texto para hablarles de las riquezas, del amor a las riquezas y de que Dios quiere que usted sea prosperado y una cantidad de cosas, pero no se centran en el mensaje del joven rico. Entonces, cuando se centra uno en el mensaje del joven rico, está entendiendo uno el contexto y está entendiendo de que le está haciendo la pregunta por excelencia. O sea, la pregunta del joven rico no es cualquier pregunta. Es la pregunta, ¿sí? Entonces, el tema no es la pregunta, el tema es cómo el joven aborda al Señor Jesús, exaltando al Señor Jesús, y el Señor Jesús bajándolo de la nube. Y el tema es cómo el Señor Jesús exalta al joven y después lo baja de la nube. Ese es el tema. Lo cierto es que aquí pasa algo muy, muy particular. Vamos a Marcos capítulo 17, versículo 31. Y antes de continuar, hay otros
Hay otras cosas que puedes ver en Mateo capítulo 19 del 16 al 30, como por ejemplo los 12 tronos, que dicen que el apóstol Pedro le dice, maestro, pero por usted yo he dejado esto, aquello, una cosa y otra, madre, padre, hijos, y él dice, sí, yo soy consciente de eso, pero todas aquellas personas que hagan esto recibirán no solamente en esta vida, sino la próxima. De hecho, vamos a leerlo. En el versículo 29, usted puede leer en Mateo capítulo 19, versículo 29, dice, y cualquiera que haya dejado casas o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. El ingrediente diferente está en el versículo 28. Discúlpenme, Jesús les dijo, de cierto os digo, que en la regeneración, está hablando de la regeneración, el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Aquí hay un ingrediente muy importante. Le voy a decir por qué. Porque hay muchos que se autoproclaman apóstoles en la actualidad. Pero es que yo nomás veo 12 tronos. O sea, yo nomás veo 12 tronos. Y le está diciendo al apóstol, a los apóstoles en ese momento le está diciendo que ellos van a juzgar al pueblo, ¿no? Pero entonces en la actualidad fulanito, sutanito, menganito dice que es apóstol. Yo aquí nomás veo 12 apóstoles, yo no veo más. Entonces, ¿dónde estarán las bancas de esos fulanos que en la actualidad se hacen llamar apóstoles? ¿Dónde se sentarán? Pregunta, ¿no? Pregunta lógica y que de pronto le debería a usted decir algo muy importante. No hay más apóstoles que los 12 apóstoles. Punto. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a Marcos, capítulo 10. Y allí en Marcos, capítulo 10, vamos a ver algo muy, muy interesante, porque es que hay un ingrediente o algo particular que regularmente las personas no entienden cuando nosotros leemos esta parte. O sea, es básicamente el mismo texto, solamente que hay algo muy, muy, muy en particular. Está en el versículo 21. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Note que está el ingrediente del amor. Marcos es el evangelio más antiguo y en Marcos sí está. Le digo yo a usted, ¿por qué? Le digo yo este tipo de cosas porque regularmente las personas piensan que Dios es arbitrario, o sea, que Él no es consciente de muchas veces de lo que nosotros hacemos, ¿sí? Él sabe todo lo que hacemos. Y posiblemente cuando Él lo mira allí, Él reconoce de que sí, posiblemente este muchacho era una persona piadosa. Él tenía culpa de ser rico, no, posiblemente él heredó la riqueza. ¿El tema cuál es? Que la pregunta es, ¿por qué lo miró con amor? Es una pregunta que usted debería hacerse y que mirando el contexto nos debería hablar de algo muy claro. ¿Antes lo había visto con amor? Es la pregunta. ¿Hasta en qué momento lo miró con amor? Entonces, cuando usted mira, hay primero la conversación en donde el joven se acerca al Señor Jesús y trata de exaltarlo. Básicamente lo mismo que en el texto de Mateo. Y le está diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré pues yo para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces él lo remite a la ley. Le dice, los mandamientos conoces. ¿Cierto? Entonces, cuando le dice los mandamientos conoces, ahí empieza a reconvenirle a él. Él le dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Pero también le menciona todos los mandamientos menos los 2 primeros. Cuando le menciona la riqueza, este joven rico se da cuenta de algo que le hacía falta a él. Y era la integridad completa. O sea, hasta solamente en ese momento él se dio cuenta de que era un hombre pecador. Hay muchas personas que viven pensando de que son perfectas. Hasta que llega el Señor Jesús y les descubre su identidad. Note aquí que cuando le descubre la identidad al joven y le dice, cumpla todos los mandamientos. Lo he cumplido todo desde mi juventud. Él lo mira con amor. ¿Por qué lo mira con amor? Porque hasta en ese momento este hombre se va a reconocer como pecador. ¿Por qué? Porque este hombre creía que era justo. Porque cumplía con la norma. Él creía que cumplía con la norma. Pero imagínese, la culpabilidad de él le podemos llamar culpable por tener en ese momento posesiones, no lo sabemos. Lo único que sí podemos saber
es que en ese momento el Señor vuelve y lo baja de la nube, pero lo mira con amor. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús mira con amor a aquella persona que reconoce su pecado. Note que después, mire lo que dice el versículo 21. Entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven, sígueme tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. En ese momento, él reconoció de que no era perfecto, de que tenía un Dios llamado riquezas. Entonces, el Señor Jesús miraba con amor a aquella persona que era débil, miraba con amor a aquella persona que tenía su debilidad. Entonces, en ese momento, el Señor Jesús ya no lo consideró un fariseo, no lo consideró una persona, mejor dicho, que fuera hipócrita, sino en ese momento empezó a ver en su corazón que este muchacho sentía algo que se llama dolor. ¿Por qué dolor? Porque sentía que estaba traicionando a su Dios. Porque este joven rico se fue detrás de ese Dios. Pero él creía que le servía al Dios del cielo. ¿Sí notan eso? Entonces, cuando él se va triste, Señor Jesús dice, hasta en este momento, este joven está reconociendo su verdadera humanidad. Se le cayó su propia autojusticia. Entonces, ¿qué tiene que ver esta enseñanza con nosotros? Que nosotros somos el joven rico. En algún momento de nuestra vida hemos sido él. Yo fui como el joven rico. De hecho, esta fue una de las primeras predicaciones que yo escuché cuando empecé a conocer de la gracia. Y ahí entendí que yo no tengo nada bueno. No soy bueno. Es que a nosotros nos falta entender algo que el Señor Jesús clamó a gritos. ¿Qué clamaba a gritos el Señor Jesús? La justicia. ¿Pero la justicia hecha por el hombre? No. La justicia que Él vendría a traer. La justicia en donde Él pagaría por el pecado de la humanidad. ¿Y por qué quise hablar acerca de esto tomando la gracia? Porque precisamente cuando Él inicia a tener cara a cara con algunas personas que tenían circunstancias. Por ejemplo, la otra semana vamos a hablar de la mujer que fue sorprendida en el mismo acto del adulterio. Tiene cara a cara, pero esos cara a cara los tiene ¿con quién? Con aquellas personas que les va a presentar su verdadera naturaleza. Usted dice, pero no tenía cara a cara con los escribas y fariseos. En realidad él no le interesaba eso. Él le interesaba ir detrás de aquella persona que no tenía esperanza alguna. Porque los escribas y fariseos tenían su esperanza en la ley. Si usted observa la ley sin Cristo, ahí es donde está el problema. Mire, yo soy consciente de que hay muchas diferencias en las denominaciones, pero ¿por qué les hablé del humanismo iniciando? Porque precisamente el humanismo ha tratado de decirle a usted de que usted es bueno. Ese es el problema. Entonces usted dice, yo soy bueno, a mí los vecinos me consideran bueno, yo no le hago daño a nadie. Mire lo que pasaba con el joven rico. Yo no chismeo, yo no he matado a nadie, no he robado, yo trato bien a mis padres. Entonces, en ese momento, usted dice, no, yo soy bueno. Y hay personas que yo conozco aquí en el barrio, hay un vecino que el hombre es, yo veo que es bien. El tema es cuando uno está delante del Señor Jesús. Cuando uno está delante del Señor Jesús, ahí ya no hay bueno. O sea, nosotros, ¿no? Cuando uno está delante del Señor Jesús, nosotros no podemos considerarnos buenos. Porque ¿cómo podemos igualar al sacrificio de Él? La bondad, el amor de Él. Por eso es tan necesario que la persona que venga a Cristo, en Él hayan frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuáles son esos frutos dignos de arrepentimiento? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Los frutos son algo que siembra el Espíritu Santo en la vida de cada persona. Los frutos son algo que son paulatino, que nacen a partir de un proceso. Pero ese fruto viene a manifestarse en su vida. Entonces usted dice, esto es gloria mía porque ese fruto lo tengo yo. No, porque es que precisamente usted es un terreno que el mismo Señor rasga, abona y planta esa semilla en donde el dominio propio se va empezando a manifestar. Pero es que de ahí a que planta la semilla, desde que rasga la tierra, que estoy hablando del sufrimiento en la vida de creencia,
O sea, el sufrimiento es cuando el espíritu rasga su tierra, planta la semilla, de ahí la semilla tiene que morir, empieza a germinar hasta que dé un fruto. Por eso es que el camino del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. El camino del justo no es la aurora automáticamente, es que va paso a paso, va paso a paso. Y de hecho, cuando hablamos de la aurora, entendemos que antes de que salga el sol se pone más oscuro. Entonces, sale el sol y entendemos el producto de esperar ese tiempo hasta que llegue la luz. Vemos el fruto, nos alimentamos del fruto y nos damos cuenta de lo bueno que fue el proceso. Pero el espíritu tiene que sembrar la semilla dentro de cada persona y no se va a manifestar todo automáticamente. Todo tiene un proceso, todo tiene un tiempo. Ahí es donde está el tema. Pero nosotros no podemos tener algún tipo de gloria. No podemos. No podemos, definitivamente no podemos. Yo soy de los que pienso de que todo lo que nosotros tenemos es por simple misericordia de Dios, incluso el poder respirar. Entonces, cuando usted se pone a ver, lo del joven rico es nuestra propia autojustificación. Nosotros somos así. Lo que pasa es que en las historias nos encanta ponernos en el lugar del personaje, del héroe, ¿no? Entonces yo soy el rey David, ¿no? Yo no soy Goliat, ¿sí? Yo nunca voy a ser Goliat. Yo soy el rey David. Pero posiblemente usted tenga un ego igualito al de Goliat. Y el Señor Jesús sea ese David que está apuntando la onda para ponérsela en la cabeza. Y definitivamente cortarle todo tipo de pecado a usted. Usted de pronto no considera eso, pero la Escritura sí lo considera. Ay, yo no soy como el joven rico. Es más, yo ni siquiera tengo riquezas. Entonces, pero usted sí cree que usted es bueno. Usted cree que, mejor dicho, usted ya vería con Dios y es un amigazo de Dios porque usted no le hace daño a nadie, porque usted le da de comer por ahí al hambriento, porque usted es una persona juiciosa con sus padres. Entonces automáticamente usted dice, no, es que yo soy mejor que aquella persona que no lo es. Pero para Dios, el que usted incumpla un solo mandamiento, ya lo hace partícipe de incumplir todos. Por eso nuestra confianza no debe estar puesta en nosotros. Cuando el Señor Jesús lo mira a uno con amor es porque a partir de ese momento uno va a reconocer su condición de pecado. Su condición. Y al ver esto los discípulos dijeron, no, si este tipo, que mejor dicho hacía y deshacía, que es un tipo que vemos que da ofrendas, que hace una cosa, que hace otra, que se porta bien aquí, que se porta bien allá, que tiene tierras, que tiene riquezas, y que nosotros pensamos que el que tiene riquezas es porque tiene a Dios con él, no se pudo salvar. ¿Quién va a poder ser salvo? Hace poco hice en Palabra y Verdad Fabián Mejía Oficial, en el otro canal que los invito allí a verlo, hablé de un señor llamado Kenneth Copeland. Copeland o Copian, no sé. Bueno, qué mal inglés. Y este señor decía, no, es que en ese momento los discípulos se escandalizaron, hablando del joven rico, porque ellos también eran ricos. Yo, ¿que los discípulos eran ricos? Cuando yo escuché eso, yo dije, pero ¿de dónde? ¿De dónde sacó este tipo? Si muchas veces no tenía ni para pagar un impuesto. Que en ese momento hasta el Señor Jesús les dijo, vaya y pesquen y allí va a salir de la boca de un pescado y paguen los impuestos. No tenían plata, que eran ricos. ¿Ah? No, ellos no estaban diciendo eso porque eran ricos, era porque decían, oiga, pero si este tipo ha cumplido la mayoría de la ley, ahora imagínese Pedro que andaba con un cuchillo para arriba y para abajo. O Simón el celote que qué cosas no habrá hecho. O Judas, que en ese momento estaba robando de la bolsa. ¿Ah? O sea, usted póngase a pensar. Claro, en ese momento, si usted se pone de verdad a ponerse la mano en el concilio, usted va a entender que usted es como el joven rico. Y se va a hacer la pregunta de los apóstoles. Entonces, ¿quién puede ser salvo? ¿Quién se va a salvar? El Señor Jesús los mira y les dice lo del camello en el ojo de la aguja. Y no quiero entrar a ese tema tan controversial, porque de hecho muchos lo toman como algo para pedir plata. Estoy hablando de los predicadores de la prosperidad. Pero después de eso le está diciendo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Pero por qué les está diciendo eso? Porque la llegada o la venida del Señor Jesús marcaría de ahí en adelante algo distintivo. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que antes de Jesús ninguna persona podía ser salva por el cumplimiento de la norma.
o sea, de la ley, de los 613 códigos. Amigos adventistas, amigos pentecostales, amigos legalistas, les voy a decir algo muy importante. Ustedes y muchos de ustedes que creen que por el cumplimiento de la ley, no todos los pentecostales, sino una gran parte de los pentecostales que son legalistas, que creen que por el cumplimiento de la ley van a poder ser salvos, les hago yo una pregunta. ¿Conocen los 613 códigos del antiguo pacto? Si no los conocen, ¿cómo los van a cumplir? ¿Conocen medianamente los 10 mandamientos o no? Ahora, ¿usted es capaz de cumplir los dos principales mandamientos de la ley mosaica? Ese es el problema. Amarás al Señor tu Dios. De hecho, el Señor Jesús le preguntaron que en qué se resumía la ley y los profetas de la ley mosaica, ¿no? Entonces él dijo, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted puede cumplir esos dos mandamientos? O sea, amigo adventista, pentecostal, carismático, mire, hay una cantidad de denominaciones, le hago yo la pregunta, ¿usted puede cumplir esos dos mandamientos? ¿Usted puede hablar y amar a Dios con toda su alma, cuando su alma es corrompida, con toda su mente, cuando su mente muchas veces piensa en hacerle daño a otra persona, cuando piensa mal, cuando desea otras cosas que no desear? Y con todas sus fuerzas, ¿usted se dedica al 100% a amar al Señor con toda su vida? Ahora, ¿usted ama a su prójimo? Ese es el problema. Entonces decimos, y ese es el problema, que confiamos en que podemos ser justificados delante de Dios a través del cumplimiento de la norma. Pero ¿por qué les está diciendo el Señor Jesús que lo que es imposible para los hombres es posible para Dios? Porque hasta en el momento en el que llega el Señor Jesús, era imposible que alguna persona se salvara. Solamente hasta cuando Él entrega su vida, desciende, arrebata las llaves, le quita las llaves a la muerte y sube a la diestra al Dios Padre Todopoderoso. Hasta en ese momento las personas pudieron llegar a ser salvas, hasta el momento en el que Él dijo, consumado es. Pero incluso cuando estaba el Señor Jesús ahí, las personas se condenaban porque no cumplían la ley. El trabajo de Juan el Bautista y del Señor Jesús era confrontar a las personas con la ley. Ese era el trabajo principal, para que cuando el Señor Jesús muriera, llegara la gracia y el Espíritu Santo nos permitiera a nosotros experimentar, conocer y compartir el Evangelio. Porque el Espíritu de Dios convence al ser humano de pecado, justicia y juicio. Pecado, justicia y juicio. Pecado por cuantos todos cometieron el pecado. Justicia por cuanto el Hijo del Hombre vino a ser sacrificado por todos, y esa era la justicia del Padre, en donde el pecado tiene su condenación, que es la muerte, y juicio que va a ser derramado sobre el Hijo del Hombre. Ese es el trabajo del Espíritu de Dios. Solamente hasta cuando desciende el Espíritu de Dios, ellos pudieron comprender. Antes no. Antes el Señor Jesús se la pasaba llevándolos a ellos a su verdadera condición. Cara a cara con el Señor Jesús, usted lo único que puede hacer es humillar su cabeza y reconocer de que usted es un simple mortal, que lo único que merecería verdaderamente es el juicio, pero por su misericordia usted no ha obtenido el juicio. Por eso les he dicho yo que de lo primero que Dios nos libró a nosotros fue de Él mismo, del juicio. Entonces, es un regalo maravilloso la salvación. Por eso es la buena nueva de salvación. ¿Por qué? Porque ya Dios no está airado en contra de sus hijos. Recuerden los últimos textos de ahí de Malaquías, y de hecho de todos los profetas de ahí hacia atrás, que todos estaban diciendo el pueblo ha sido abandonado por su Dios, porque fueron infieles a Dios. La ira de Dios va a ser derramada a ellos. Ellos serán esclavizados, serán entregados. Entonces, hasta en ese momento, se puede entender que hasta solamente en ese momento, los seres humanos no tenían esperanza alguna. Llega el Señor Jesús y pone la gracia como el acto supremo para ahora ser justificados y tenerlo a Él dentro de nuestro corazón. Nosotros los bautistas y muchas otras corrientes protestantes que predicamos un evangelio ortodoxo llevado y pegado a la Escritura, nosotros no nos basamos en la obra del ser humano. Por eso nosotros no creemos que el ser humano se pueda salvar ni pueda sostener su propia vida de creencia. Nosotros no creemos en la autojustificación ni en la justicia del hombre. Nosotros estamos convencidos de que el hombre es un inútil. Somos inútiles. Nosotros creemos es en que Cristo
hace el trabajo en el corazón del hombre a través de la lectura de la palabra, a través de congregarse, a través de morir al sí mismo todos los días, a través de que usted se niegue al sí mismo. Allí Dios empieza a hacer el trabajo en el ser humano. Pero nosotros no creemos en iglesias legalistas. ¿Por qué no creemos en iglesias legalistas, hermanos adventistas y legalistas y algunos pentecostales? Porque lo que sucede es que cuando usted llega a la iglesia y le dicen esto es pecado, cámbielo, esto es pecado, cámbielo, esto es pecado, cámbielo, el cambio lo está haciendo usted. Ay, no, pero a mí el cambio lo ha hecho Dios en mí. ¿Usted está seguro de eso? ¿Usted está seguro que el cambio lo ha hecho Jesús y no lo ha hecho usted por mostrarse delante de otros hombres? ¿Usted está seguro que usted no lo ha hecho por presión social o por presión grupal? ¿Usted está seguro de que usted no lo ha hecho porque simple y sencillamente cree que Dios lo va a castigar? Una cosa es cuando yo hago las cosas por amor, por agradecimiento, porque entiendo el sacrificio, porque entiendo que Cristo se agrada en la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y entiendo que Cristo es la santidad. Una cosa es que yo entienda de que Cristo es el que cumple la norma y me lleva a mí a cumplir la norma, y yo lo voy a hacer voluntariamente. Y otra cosa es que ya un señor se la pase diciéndome a mí todos los días que soy un pecador y que tengo que cumplir una norma y que tengo que cumplir otra norma. Pues hermano, le voy a dar una mala noticia. La mala noticia es que usted, el que vive bajo la ley y el que es legalista, cumple una norma, pero como su corazón es pecaminoso, le revienta otra maldición, otro pecado. ¿Cómo así, Fabián? Porque nuestra condición es la maldad. Note que el joven rico creía que estaba bien. Y hay muchos hermanos pentecostales, adventistas, legalistas que creen que están bien. El problema es cuando se encuentren con Jesús. El problema es cuando se encuentren con su Señor. Por eso es que Él dice, muchos en aquel entonces vendrán a mí y yo les voy a decir, alejados de mí, hacedores de maldad, porque yo a ustedes nunca los conocí. Usted puede tratar de cumplir la norma, pero sin Jesús usted va a ser un desconocido para Dios. Esa es la mala noticia, que en realidad es una buena noticia, porque la mejor noticia es poder conocer a Jesús. La mala noticia es que usted crea que usted a través de su propio mérito, a través de cumplir la norma, puede conocer a Dios. No, la norma es un espejo. La norma es la característica de Dios. La norma es la santidad de Dios, lo que Dios es. O sea, Dios sí puede cumplir los 613 códigos y aún más. De hecho, por eso es que en el Señor Jesús no se halló pecado. Y Él decía que Él no era bueno. Pero en Él no se halló pecado. No estaba diciendo que Él era malo, sino que en Él no se halló pecado. Y Él vino a cumplir la norma para después venir a vivir dentro de nosotros. Entonces, si usted quiere verdaderamente vivir una vida cristiana con éxito, ya me voy a parecer a Rick Warren, en una vida con propósito, una vida exitosa y una cantidad de libros, no lo lean, perderían su tiempo. Mire, usted quiere vivir una vida exitosa como cristiano, le tengo el secreto, le tengo la llave. No son 5 llaves, le voy a dar una sola. Una sola. Muchas personas dirán, no, pues santidad. No, hermano. No. Sométase a Cristo y a su palabra. ¿Sí esa es? El sometimiento. Leer la escritura y cumplir la escritura. Dígame una cosa, vamos a ser sinceros usted y yo. A ver, ¿a Dios qué le interesa? Que usted se la pase en la iglesia todos los días allá arrollado. Y ojo con esto porque no quiero decir que no deba ir a la iglesia, ¿sí? O que usted se la pase diezmando, ofrendando, todo ese tipo de cosas. Y ojo con esto, no quiero decir que usted no debe hacerlo, ¿sí? Sino que hay personas que creen que servirle a Dios, ofrendar, diezmar, hacer toda esa cantidad de marañas que hace entre semana y fines de semana, y que incluso abandonan su hogar, creen que con eso Dios ya está bien. No, pues el que peca y reza empata. Pero entonces, ¿cómo estoy empatando? No, pues sirviendo en la iglesia. ¿Usted cree que Dios se complace en eso? Yo le recuerdo un texto que de hecho se lo dijo Samuel al rey Saúl. Le dijo, Dios se complace más en los sacrificios, en los machos cabríos, en que usted sacrifique, haga una cantidad de sacrificios, o en que se obedezca a su palabra. Porque la rebeldía en contra de Dios es peor que la adivinación. Se lo dijo allí. Por lo tanto, te es arrebatado el reino, como ha sido desprendido este manto el día de hoy.
Eso no le gusta a usted. La obediencia a la escritura para Dios es más valiosa. Y usted dice, bueno, pero ¿cómo obedezco la escritura? Mire, primero hay que empezar a leerla. Segundo, hay que entender principios básicos. Los principios básicos es lo obvio, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puede ser lo obvio? Y esto le va a sonar a usted algo chistoso. Señor, es que este hombre es espectacular, yo lo amo. Este hombre es, mejor dicho, lo más hermoso que yo he visto en la vida. Yo lo puedo convertir, Señor. Pero me gustaría que usted me dijera cuál es su voluntad. Explíqueme, Señor. Eso no es conocedor de ti, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor? Entonces el Señor le va a decir en la escritura, no os unáis en yugo desigual. Entonces usted va a decir, no, Señor, pero no. No, yo no necesito que usted me diga eso. Yo necesito que usted me confirme si Él es o no es. Hijo, la escritura dice, no os unáis en yugo desigual. No, pero Señor, pero ella es espectacular, Él es hermoso. Por favor, mándame una señal, que se prenda una lámpara. Señor, que se caiga, mejor dicho, que llegue alguien aquí con un pan de 10,000, alguna vaina, ¿sí? Entonces el Señor va a decir, hijo, no os unáis en yugo desigual. Entonces, ¿qué no entendió? ¿Por qué no? La preservación es lo más importante para Dios. O sea, cuidar su templo, cuidarlo a usted, cuidarla a usted. ¿Sí o no? Entonces, las personas dicen, dame una señal, Señor, pero muchas veces ya conocen la respuesta bíblica, en donde Dios les dice, no. Pero entonces usted busca una señal, pero Dios ya le dio la señal, le dio la palabra dice que no, pero usted dice sí, pero el Señor no, pero usted dice sí, pero el Señor no, pero usted dice sí. Entonces usted empieza ahí con su... Entonces el Señor dice, mijo, usted no me está preguntando, usted ya tomó la decisión. Usted ya quiso irse por ahí. Aténgase a las consecuencias. Y el día en el que usted esté como aquel joven, el hijo pródigo, comiendo la base entre los marranos, se acuerda de mí y vuelve a mí. Punto. Ese es el tema. O sea, hay respuestas que ya sabemos de por sí que están en la escritura, ¿cierto? Incluso el pastor le predica a usted cosas que están en la escritura y usted ya sabe. Pero usted no quiere la voluntad de Dios porque a usted le parece, en su humanismo, que eso está bien. Entonces, por ejemplo, no hagáis negocios. Eso también entraría en el yugo desigual. Eso entre muchas cosas en la Biblia. Es que la Biblia está llena de muchas cosas. Entonces usted pregunta, bueno, Señor, pero entonces, ¿será que debo estar o no debo estar con un amante? Entonces, ¿qué cree usted que le va a responder el Señor? ¿Mm? No, sí, hijo, sí. Vaya, tranquilo. Vaya, revuélquese con la puerca. No. O sea, el Señor le va a decir que no. ¿Sí? O sea, es que son cosas, o sea, el Señor dice, no dejándose de congregar como algunos tienen por costumbre. Señor, dame una señal de que hoy debo ir a la iglesia. Ay, Señor, aparéjame los tiempos. Ay, Señor, ya uno sabe qué tiene que hacer. El problema en dónde radica, en la autoevaluación que nosotros hacemos de las cosas. No es la evaluación de Dios, sino la autoevaluación que nosotros hacemos. Automáticamente nosotros ya tenemos un veredicto porque creemos que somos más sabios que Dios. Esa es una de las peores enfermedades que tiene la iglesia en la actualidad, que se apoya en su sí mismo, en su propia comprensión acerca de las cosas de Dios. Entonces, para que usted pueda conocer la gracia de Dios, debe de dejar de tratar de comprender lo que ya Dios dejó comprendido en la Escritura. No sé si me entendieron el trabalenguas. Dios dejó ya especificado su voluntad. Por eso es que es un peligro cuando hay nuevos profetas y el Señor me dice, mañana tendrás que ir a hacer tal cosa, vas a tener que pactar por esta palabra. El Señor me dice que tendrás que ofrendar y tendrás que hacer esto y esto va a ser una muestra. Por ahí estaba mirando yo a un fulano diciendo ese tipo de cosas a una persona. ¿Cuándo eso está en la Biblia? No está. Pero usted está esperando que el profeta de turno haga esta para después usted coger, ir a depositar su dinero y ser estafado. Y después lo peor es que usted le echa la culpa a Dios. Usted coge, se mete con el yugo desigual y lo peor es que dice, Señor, ¿usted por qué trajo esta desgracia a mi vida? ¿El Señor trajo la desgracia a su vida? ¿O quién fue? Usted. Entonces ahí es donde está el problema. No es Dios, es usted. Usted se mete a hacer negocios torcidos, chuecos, cuando la palabra dice que no debe hacer eso, que a Dios le gustan las balanzas y las pesas justas.
Y usted se mete a hacer cosas indebidas y después le echa la culpa al Señor. Porque Dios no me guardó. Dios me hubiera guardado a esa persona. Dios me hubiera guardado de meter mis cochinas manos en esto. Pero después resulta de que Dios es el culpable de todo. Espero que esta predicación le enseñe a usted, como me ha enseñado a mí, a no depender del sí mismo. Le enseñe a depender de lo que Dios quiere. Y le enseñe a no autojustificarse delante del Señor Jesús, reconociendo nuestra humanidad. Espero que esta predicación le haya enseñado a usted de que definitivamente en nosotros no hay nada bueno. Porque el único bueno y digno de gloria, honra y inmortalidad, ¿quién es? Dios. Somos Iglesia Cristiana El Almendro, Fe, Oración y Servicio. Por favor, compartan nuestro contenido, denle like. Suscríbase, que con esto nos ayuda un montón. Les invitamos también a nuestro segundo canal, Fabián Mejía Oficial, El Almendro, en donde encontrará defensas en contra de la mala praxis del Evangelio. Bendiciones, Shalom. Te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales, comentes, compartas y dale me gusta. Nos encuentras en Facebook como Iglesia Cristiana El Almendro, Instagram El Almendro Iglesia, YouTube Iglesia Cristiana El Almendro y TikTok Iglesia El Almendro.